esta noche, este sábado que está empezando, y invitarlos a pagar la semana, a pagar el trabajo, a pagar los estudios, a pagar todo lo que estamos cargando con nosotros y adorar no solamente el Dios de Israel, pero Dios que toca nuestros corazones, Dios que nos invita a tener un sábado con Él, Dios que está en la puerta esta noche y quiere que le adoramos, que lo alabamos, que le damos la gloria. Vamos a cantar esta canción a su gloria. Esta es una canción muy hermosa que se va a estar cantando en la semana de oración y es muy muy bonita. Espero que la disfruten y como se repite varias veces, pues que nos acompañen los que se animen. Dios de Israel, Cristo Jesús, habita en mí, Espíritu luz, grande es tu nombre, oh Dios de Israel, pues tú creaste la tierra y el cielo. Hoy tu gloria invade mi ser. Aleluya, 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 aleluya. Grande es tu nombre, oh Dios de Israel, pues tú creaste la tierra y el cielo. Hoy tu gloria invade mi ser. Aleluya, 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 aleluya. Grande es tu nombre, oh Dios de Israel, pues tú creaste la tierra y el cielo. Hoy tu gloria invade mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Israel, Cristo Jesús, habita en mí, Espíritu luz. Amén, amén. Aquí es hermosa, es muy linda canción. Y vamos a continuar alabando al Señor con el medley de himnos, que ya es parte de nuestro clásico y es muy animado, así que espero que puedan
cantar con alegría al Señor este cántico que une varios himnos que nos encantan. Bueno, para que ya vayan haciendo su oído y su espíritu para el canto lema de la semana de oración, se los vamos a presentar esta noche y la verdad que es muy, muy lindo. Viene de Brasil y así como el pastor también viene de Brasil. La verdad que estoy muy agradecida de que el pastor le dé tanta importancia a la música como a nosotros. Y ha escogido canciones preciosas para esta semana de oración. Así que este va a ser el himno lema, la respuesta. Oímos las preguntas de un mundo sin amor, cuestiones que revelan dolor, palabras que mezclan verdad e ilusión. Vivimos en total confusión. Buscamos la respuesta, buscamos solución, mas Cristo nos responde con otra gran cuestión. Queremos respuesta. Oramos y pedimos alguna solución. Queremos respuesta.
A veces, cuando transitamos por nuestra vida, parece que hay algunas calles que no tienen salida, ¿no? Es como que uno se imagina la vida de una forma y sin embargo no va así. Y cuando estás ahí, hundido en problemas, sin solución, te arrodillas a orar y le pides a Dios solución. Dios siempre tiene solución para lo que nosotros pensamos que no hay. Dios siempre va a encontrar caminos que nosotros pensamos que son imposibles. El próximo canto habla de eso, que Dios sendas hará donde nosotros o donde no las hay. Llenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la oscuridad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Inclinaremos nuestros rostros para pedir que el Señor nos acompañe. Padre y Señor, gracias te damos por el sábado, porque entramos en estas horas de paz, de descanso. Queremos acercarnos a ti con los cantos, con las palabras que ahora van a tener con nosotros, pero sobre todo con nuestro espíritu, nuestro anhelo abierto a tu palabra y a tu presencia. Estate con todos nosotros, en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy tenemos un fin de semana especial y empezamos hoy pues con la visita de un apellido ilustre. Para los que tenemos algunas canitas, el apellido Martorell ya nos viene enseguida con, bueno, pues con el papá de Sergio, que fue nuestro líder juvenil en aquellos años 70. Y hoy pues su hijo sigue la saga, secretario de la Unión en este momento. Ha pasado aquí hace 13 años, fue alumno y ahora tiene la otra categoría. Ahora es padre de alumno. Ahora es padre de alumno. Entonces yo creo que aparte del secretario de la Unión nos visita y tiene la palabra un padre de alumno.
Y bueno, pues sin más le vamos a dar paso. Él ha estado en varios, ha sido pastor en muchas iglesias, en el sur de la Comunidad Valenciana, en Madrid, y ahora pues tiene el privilegio y el honor de ser nuestro secretario de Unión. Le damos las palabras y que el Señor bendiga la predicación. Gracias, Manel. Gracias también al grupo de worship por esas hermosas canciones, himnos y alabanzas centradas en Jesús. Me gusta que centremos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro estudio en Jesús. Porque Él es el centro. Él es el centro absoluto de la palabra de Dios y Él debe ser el centro absoluto de nuestra vida. Y si no es así, nuestra vida estará vacía. Así es que, queridos jóvenes, queridos hermanos, de verdad que os invito a encontrar un auténtico amigo en Jesús. Porque podemos venir a la iglesia por muchos motivos. La iglesia se puede convertir en un club de amigos. La iglesia se puede convertir simplemente en una costumbre, en un ritual. Lo importante es tener en la iglesia a un amigo excelente, el mejor de los amigos, vivir esa amistad, crecer en esa amistad. Y entonces descubriréis realmente lo que es el gozo, descubriréis realmente lo que es la paz y descubriréis realmente lo que es vivir en Cristo. Hace 13 años marché de aquí. El Señor nos ayudó mucho en el tiempo que estuvimos aquí. Nos llenó de experiencias hermosas. Así es que tengo muy buenos recuerdos de este lugar. No sé por qué en 13 años no he vuelto a pisar este púlpito. Circunstancias, pero hoy estoy gozoso de poder estar en esta iglesia de nuevo, tan querida para mí, con recuerdos tan entrañables con mi esposa, con mi hijo, que en aquel momento era un renacuajo chiquitín, hoy ya es un grande que en 2 años entrará en universidad. Y estoy gozoso de poder ver caras de amigos que nos ayudaron, que estuvieron ahí, que nos alentaron cuando estábamos aquí en nuestros tiempos de estudiantes. En esta noche, sabéis que soy un enamorado de la Biblia. Me gustaría presentaros a Jesús quizá de otra manera, a través de una imagen muy sencilla, voy a pedir que encendáis, a través de una palmera. A través de una simple palmera vamos a ver la historia de la redención. No solo vamos a ver la historia de la redención, vamos a ver qué es lo que Jesús espera de mí. Primero, qué es lo que Jesús ha hecho por mí y luego qué es lo que Jesús espera de mí. La Biblia está llena de imágenes y las imágenes nos hablan todas de la historia de lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Sabéis? Una de las historias que mejor resume lo que Jesús hizo por el ser humano es esa salida de Egipto en el que el pueblo, después de 400 años de esclavitud terrible, claman a Dios, Dios los escucha y manda un libertador. Dios simplemente los saca de Egipto. Ellos no han hecho nada, solo han clamado a Dios por ayuda. No pueden abandonar la esclavitud por su cuenta. No pueden salir de Egipto, no pueden salir del mundo, no pueden abandonar sus pecados, pero Dios, en su inmensa gracia y misericordia, los libera de Egipto con un poder increíble y los lleva, los libera del ejército del faraón, que queda enterrado debajo de las aguas del Mar Muerto, y dice el apóstol Pablo que el pueblo entero fue bautizado en el Mar Rojo. Y surge al otro lado del Mar Rojo completamente liberado de la esclavitud y de los opresores.
Todos murieron enterrados en el fondo del Mar Rojo. Y este texto de Éxodo 15, 22, me encanta porque dice que entonces Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur. ¿Sabéis? Siempre hay que fijarse y traducir las palabras en hebreo a través de diccionarios que nos aparecen en la Biblia, porque esas palabras no están puestas ahí porque sí. Están puestas ahí para añadir contenido a la gran lección que Dios quiere darnos. El desierto para los hebreos es el lugar donde Dios quiere enseñar algo al ser humano. Es una escuela donde profetas famosos, donde el propio apóstol Pablo se retiran a encontrarse con Dios y a reordenar su vida cuando se han dado cuenta que su vida estaba equivocada, que incluso su religión estaba equivocada, como el apóstol Pablo. Y él se retira al desierto para aprender de nuevo dónde situar a Jesús, dónde situar al Mesías, cómo es posible que él haya perseguido y matado a tantos cristianos. Él se retira al desierto un año y pone en orden con Dios, a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, de nuevo todas sus ideas, y sale como un predicador de un poder espectacular. Así es que, ¿por qué Dios se llevó al pueblo de Israel al desierto? Porque Dios quería enseñarle algo. Igual que Dios quiere enseñarnos algo a nosotros, que vivimos en el desierto de este mundo. Nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud del pecado, y ahora quiere enseñarnos algo. Lo primero que Dios quiere enseñar a ese pueblo, por eso se lo lleva al desierto de Shur, le quiere enseñar, Shur significa rectitud. Un pueblo que había andado torcido en el pecado, se había olvidado del sábado, se había olvidado de una relación profunda con Dios. Dios le quiere enseñar a caminar recto en la vida, a caminar en los estatutos, a caminar en las normativas que le van a liberar definitivamente del pecado. Y anduvieron 3 días. ¿Sabéis? En la Biblia, siempre que el número 3 aparece, detrás hay un proyecto dirigido directamente por Dios. No, pastor, porque hay 3 espíritus en forma de rana que salen a engañar. ¿Qué pretende Satanás con esos 3 espíritus? Imitar el proyecto de Dios, haciéndose pasar por Dios en un falso proyecto de salvación que intentará perder a toda la humanidad. Así es que el número 3 siempre es un proyecto de salvación, pero cuidado con las falsificaciones de Satanás. ¿Por qué 3 días? Porque Dios está intentando mostrarnos que en ese desierto quiere enseñar al pueblo una lección que tiene que ver con la salvación. Y el pueblo llega al desierto y no hay agua durante 3 días. Y finalmente anuncian que han visto un oasis a lo lejos. Todo el pueblo acelera el paso. Llevan muchos animales, tienen sed, y cuando llegan a aquellas aguas, todos conocéis lo que pasó. Llegaron a un lugar que llamaron Mará, porque Mará significa amargura, porque aquellas aguas eran tan amargas, tan malas, que llegaban a provocar la muerte. Así es que no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mará. Y entonces el pueblo, siempre que tenemos un problema, siempre que tenemos algo en nuestra vida que nos contraría, algo que nos pone rabiosos, furiosos, que nos hace que no podamos confiar en nuestros propios medios, entonces, ¿sabéis? Podemos actuar de 2 maneras. O puedo ponerme a murmurar, maldecir, insultar, patalear, golpear las puertas, llorar y maldecir la suerte que he tenido. O bien podemos hacer lo que hizo Moisés frente a esa prueba terrible que estaban sufriendo. Y sabéis, Moisés fue el único de miles y miles de personas que había en aquel lugar, que frente a aquella prueba, frente a aquella angustia, Moisés hizo lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a una prueba, frente a algo que no podemos resolver por nuestras propias fuerzas. ¿Qué hizo Moisés? Dice que Moisés clamó a Jehová. Esa es la respuesta.
cuando el suelo se hunda debajo de nuestros pies, cuando no tengamos respuesta a lo que está ocurriendo en nuestra vida, cuando todo parece que se viene abajo, entonces lo único que podemos hacer, si realmente nos queda un hilo de fe, es hacer lo que hizo Moisés. Moisés, en vez de caer en la desesperación, la murmuración y el abandono de Dios, Moisés cayó de rodillas. Cayó de rodillas y le pidió a Dios que le dijera qué podían hacer frente a aquella prueba. Y sabéis, es interesante porque Dios le mostró un árbol. Realmente en hebreo dice que le mostró un árbol medio muerto, no se podía ni llamar árbol, sino una especie de tocón de árbol, casi sin apariencia de árbol, que había allí en la orilla de aquella laguna, que nadie se había fijado en él, que nadie lo había visto, que solamente Dios se lo señala en el momento que Moisés ora. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le mostró aquel árbol? Dios no podía haber hecho un milagro y simplemente haber endulzado las aguas sin haber tenido que mandarle al pueblo que, oye, mira aquel árbol, córtalo, tíralo a las aguas y las aguas endulzarán. ¿Sabéis? Yo, siempre que me encuentro frente a algo así, no paso por encima. Yo siempre pregunto ¿por qué? ¿Por qué Dios mostró aquel árbol? ¿Por qué lo tuvieron que tirar a las aguas? ¿Y por qué solo cuando aquel árbol cayó en las aguas se endulzaron? Sabéis que la Biblia es la que nos tiene que dar la respuesta a estas preguntas, porque la primera norma de interpretación bíblica es que la Biblia se explica a sí misma. Por lo tanto, es la Biblia que me tiene que responder. ¿Por qué aquel árbol? ¿Por qué lo tuvieron que cortar y por qué lo tuvieron que tirar en las aguas? Bien, lo echaron, las aguas se endulzaron y dice que allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. La segunda gran interrogación de esta noche, que vamos a intentar contestar, es que después, una vez aquellas aguas se endulzaron y el pueblo bebió, Dios los saca de allí y se los lleva a otro desierto. Un desierto que se llamaba Elim. Elim significa interrogación divina. Es decir, Dios le hace una pregunta al pueblo. Dios le pregunta al pueblo. Hay una pregunta que tienen que contestar. La pregunta es, ¿qué pregunta les hace Dios al pueblo? La pregunta está en el texto mismo. Dice que llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La pregunta que Dios le está haciendo al pueblo es, ¿por qué después de las aguas amargas, donde un árbol ha caído, cortado y ha endulzado las aguas, si habéis entendido la primera lección, respondedme a la segunda lección? ¿Por qué os llevo a otro desierto, a un oasis, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras? Respondedme a la pregunta. Fijaros que la Biblia aparentemente no nos responde ahí, en ese lugar, a la pregunta. Pero Dios está interrogando al pueblo. Respondedme por qué os he llevado a un oasis con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Vamos a intentar contestar primero a la primera pregunta. ¿Qué representan las aguas amargas? ¿Sabéis? Las aguas amargas tienen una triste historia. Hay una historia que tenemos aquí el texto, donde cuando una mujer, posiblemente por un marido celoso, ese marido dudaba de ella, de que le hubiera sido fiel, Dios le dice, oye, no hagas lo que hacen hoy algunos, ¿verdad? No la golpees, no la mates. Déjame que yo diga si es así o no es así. Así es que tendrás que ir con tu esposa al santuario, allí te presentarás ante el sacerdote y entonces le dirás al sacerdote que tienes dudas de que tu mujer haya sido fiel. ¿Sabéis? Cuando leemos esto, sobre todo en los círculos feministas, dicen, hay que ver. ¿Y por qué la mujer no podía dudar del marido?
y llevarlo también a él allí. ¿Sabéis? Todas las lecciones que Dios pone en la Biblia emplean la cultura del momento, que era bastante machista, emplea la cultura del momento para dar lecciones increíbles a su pueblo. La mujer en toda la Biblia representa al pueblo de Dios, a la iglesia, y el marido representa a Dios, y Dios es un Dios celoso, y el adulterio espiritual está constantemente presente en toda la Biblia. La mujer que aparece al final en Apocalipsis es una mujer adúltera porque ha fornicado, es una iglesia que ha adulterado, no ha sido fiel a Dios, ha adulterado con otros dioses, con el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios de la política, el Dios de este mundo. Así es que cuando yo leo las historias del Antiguo Testamento tengo que mirar su carácter espiritual, tengo que ver el plan de salvación, tengo que ver a Cristo en el centro de cada historia. ¿Sabéis? El sacerdote tenía que coger una vasija, tenía que tomar agua, posiblemente del lavacro que había en el atrio, tenía que echar polvo del suelo del atrio dentro del cántaro, mezclarlo con el agua, luego tenía que escribir en un papel, en un pergamino, tenía que escribir todas las maldiciones que acarreaba el adulterio, tenía que coger el agua de la vasija y borrar esas maldiciones y la tinta caía dentro de la vasija. Y luego tenía que coger todo eso, dárselo a la mujer y decirle, bebe. ¿Y qué pasaba cuando la mujer bebía esas aguas? Pues lo tenéis aquí al final. Dice, pero en el versículo 20, si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y ha cohabitado contigo alguien que no sea tu marido, el sacerdote proferirá sobre la mujer este juramento de maldición y le dirá que Jehová te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, y haga Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche y que estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría si esta mujer era culpable? Ocurría lo que dice ahí. ¿Qué pasaría si esa mujer no era culpable? Automáticamente sería fértil y su vida estaría en paz. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué toda esta historia? ¿Por qué todo ese ritual? Sabéis, en la Biblia el cántaro representa a la propia persona. Las aguas representan la vida de esa persona. Las aguas amargas representan el pecado. Por eso la tinta se diluía en las aguas con todas las maldiciones o consecuencias del pecado, de no estar en ligazón con Dios y con Cristo. El polvo que se cogía del santuario era sinónimo de lo que Dios le había dicho a Adán que ocurriría como paga del pecado. Polvo eres y al polvo volverás. Así es que finalmente la muerte del pecado estaba en aquel agua. ¿Qué hizo Cristo, mis hermanos, queridos jóvenes? ¿Qué hizo Cristo cuando vino? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo en el Gólgota cuando está aquella noche sudando gotas de sangre, decidiendo qué? ¿Qué le dijo Cristo a Dios aquella noche? Si es posible, ¿qué le dijo? Pase de mí. Es decir, si es posible que yo no tenga que beber lo que hay en la copa. ¿A qué copa se está refiriendo? Se está refiriendo a esta copa de aquí. Se está refiriendo a la copa de las aguas amargas que tenía que beber la mujer, que tenía que beber el pueblo de Dios. Pero como Cristo amaba a su pueblo con toda su alma y con toda su vida, como nos ama a cada uno de nosotros de una manera entrañable, ¿sabéis? Cristo tomó la decisión de beber Él las aguas amargas que acarrean la maldición y la muerte. La bebió. Y eso le llevó a la cruz. Y murió por ti y por mí. Así es que para que yo no beba esas aguas amargas del pecado, Cristo bebió en la cruz las aguas amargas por ti y por mí. Cristo impidió que la mujer bebiera esas aguas y se las bebió Él.
Toda esta historia está puesta para que yo vea qué copa bebió Cristo. Bebió la copa de mis pecados que me acarrearían la muerte eterna. ¿Sabéis? El Espíritu de Profecía dice que Cristo no vio su salida de la tumba. Así es que Cristo me amó tanto, que Cristo prefirió beber esas aguas que le acarrearían la muerte posiblemente eterna, porque Él no veía su salida de la tumba, para que yo pudiera vivir en su lugar por la eternidad. Ese es el increíble amor que Cristo tiene por nosotros. Así es que ya hemos visto qué son las aguas amargas. Las aguas amargas representan el pecado en este mundo. Representan el pecado que Satanás ha traído a este mundo. ¿Por qué Dios le mostró un madero, un árbol medio seco al borde de aquel oasis a Moisés? ¿Qué representa el madero? Primera de Pedro 2:24 dice lo que es el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es la misma palabra que aparece en el árbol que Dios le señaló a Moisés al lado de la laguna de Mará. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Por qué había que cortar aquel árbol? Hay multitud de historias en la Biblia que nos muestran árboles que son cortados, como el de Nabucodonosor, y cuando son cortados está representando que están muriendo, a menos que el tocón haya sido dejado en el suelo, como Nabucodonosor, que pudo rebrotar. Si arrancan el árbol de raíz, es una muerte definitiva. El árbol representa al ser humano. Ese árbol representaba a Jesús. Quien lo señaló fue el propio Dios. Le mostró al pueblo la solución a las aguas amargas, al pecado de este mundo. Y cuando aquel árbol es cortado, para los hebreos todo lo que está vertical está vivo y todo lo que está tumbado o es cortado y cae al suelo está muerto. Así es que aquel árbol que representaba a Cristo tenía que ser cortado y tenía que caer a las aguas de este mundo para a través de su muerte poder traernos la vida. Por eso aquellas aguas pasaron de ser aguas de muerte a aguas de vida una vez el árbol que representaba a Cristo, muriendo en la cruz, cayó en las aguas de aquella laguna. Así es que lo que Dios estaba intentando mostrarle al pueblo es lo que había ocurrido con Egipto. ¿Qué había pasado con Egipto? Os he liberado de Egipto, os he liberado del pecado. Egipto era como esta laguna de aguas amargas que os iba a acarrear la muerte. Pero mirad, yo un día vendré y moriré. Y traeré aguas de vida. Y donde había aguas amargas, traeré aguas de vida. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Qué le dijo? Si tú bebieras del agua que yo te daría, ese es el agua que Cristo trae. ¿Qué representa el agua dulce? Fijaros lo que dice en Juan 7:37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El agua de vida es Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es que el agua de vida representa al Espíritu Santo que viene después de la muerte de Cristo, llena a la iglesia y la dota para que no vuelva a caer en la esclavitud del pecado. Pero dice el texto que después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hemos dicho que Elim es una interrogación divina. Todo lo que en hebreo es El o Elim representa a Dios. En este caso es Dios preguntando. ¿Qué pregunta Dios? ¿Por qué hay 12 fuentes de agua ahí? ¿Por qué hay 70 palmeras?
¿Qué representan las 70 palmeras? Fijaros lo que dice el Salmo 92, versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué es la palmera según este salmo? ¿A quién representa? Al justo, a aquel que ha sido limpiado del pecado por Cristo, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido plantado después del bautismo en la casa de Dios, en los atrios. Y Dios dice, y no le faltarán fuerzas. Y Dios dice, y aún en la vejez fructificará. Así es que Dios está diciendo claramente que Él quiere dotarnos del poder del Espíritu Santo para que fructifiquemos. ¿Qué es el fruto en la Biblia? ¿Qué es el fruto? ¿Quién aporta los frutos en la Biblia? Los aporta el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Esa palmera tiene frutos. Esa palmera da sombra. Esa palmera está al lado de aguas que dan vida. Así es que claramente las 70 palmeras representaban ¿a quién representaban? A los justos. ¿Por qué 70? ¿Por qué 70 palmeras? Fijaros lo que dice Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová junto con Nadab, Aarón, Abiú y... ¿Cuántos ancianos había? ¿Cuántos dirigentes de Israel había? 70 ancianos exactamente. Así es que aquellas palmeras, aquellas 70 palmeras, representan a los 70 dirigentes del pueblo de Israel. Fijaros que forman un oasis en medio del desierto. Es interesante que en el templo de Salomón y en el templo de Ezequiel, que nunca llegó a construirse, hay una decoración que se repite constantemente. ¿Qué decoración se repite constantemente? Fijaros lo que dice Primera de Reyes 6:29. Mirad lo que esculpió Salomón en todos los muros del santuario. ¿Qué esculpió? Dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines. ¿Y qué? Y de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. ¿Por qué puso querubines y palmeras por toda la casa del santuario? Pero es que cuando llegamos a Ezequiel y Dios le da el diseño de un templo que nunca llegó a construirse, descubrimos que Dios le ordena que ponga lo mismo exactamente. Porque Ezequiel 41:18 dice, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín, una palmera. ¿Qué es la palmera? ¿Qué hemos dicho que es la palmera? Es un justo, alguien que ha sido justificado por Cristo, alguien que ha aceptado la muerte de Cristo, alguien que ha abrazado a Cristo, que ha vivido con Él. ¿Dónde quiere Cristo que esté? Quiere que esté en los atrios eternos, rodeado de querubines, para siempre. Así es que las palmeras no eran mera decoración, era todo un mensaje salvífico en los muros, tanto del templo de Salomón como del templo de Ezequiel. ¿Sabéis? Hay una escena que me dice que esas palmeras representan a los justos que un día se codearán con los querubines que rodean el trono de Dios. ¿Sabéis cuál es la escena? Zacarías 3, del 4 al 7. Dios le dijo al sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas llenas de pecado. Satanás estaba acusándole en el lugar santísimo. Cristo estaba al lado de Josué, estaba rodeado del tribunal de Dios. Y Satanás decía, mira cómo están sus vestiduras, llenas de pecado. Jesús dijo a Satanás, cállate. ¿Y qué hizo con Josué? Le quitó las ropas llenas de pecado y le puso unas ropas de gala.
Le puso las ropas de sumo sacerdote, le puso las ropas de primogénito. ¿Y qué le dijo? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadles las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre la cabeza. ¿Sabéis? La mitra era un gorro de lino que se ponía sobre la cabeza. El lino representa las acciones justas de los santos. El poner una vestidura de lino representaba que se me daban acciones perfectas cuando mi vida estaba llena de pecado, y por pura gracia Cristo quiere revestirme de su perfección. ¿Pero por qué me ponen también una en la cabeza? ¿Por qué quiere revestir de lino mi mente? Porque Cristo quiere cambiar mis pensamientos pecaminosos por pensamientos puros, justos. Por eso el apóstol Pablo dice: porque tenéis que tener la mente de Cristo. Así es que después de hacer todos esos cambios, le dice el Señor Jesús a Josué: si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y atentos a lo que dice aquí: y entre estos que aquí están, todo lleno de querubines y ángeles, te daré lugar. Estarás un día. Eso es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros, que seamos una palmera plantada por la eternidad en la casa de Dios. ¿Cuál era la última fiesta de Israel? Había 7 fiestas y la última de ellas era la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. ¿Y qué cogía el pueblo en esa fiesta de las cabañas? ¿Qué cogía? Cogían ramas de árboles y especialmente dice el texto que cogían palmeras. Y dice Dios: y construiréis tabernáculos, tiendas de campaña, cabañas, y habitaréis en ellas durante 7 días. ¿Por qué? ¿Sabéis? El Espíritu de Profecía nos da la explicación. Dice que esas cabañas le recordaban al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, dejaron de vivir en casas de adobe, y durante todo el tiempo que anduvieron por el desierto, hacia la tierra prometida, vivieron en tiendas de campaña. ¿Por qué era la última fiesta? ¿Por qué después de la gran fiesta del juicio viene la fiesta de las cabañas? Porque, ¿sabéis? Cuando se realice el juicio y Cristo demuestre en el universo quiénes son realmente sus sacerdotes, sus palmeras, entonces vendrá, nos recogerá. ¿Y sabéis cuánto dice que tardaremos en llegar a la Nueva Jerusalén desde este mundo hasta allí? ¿Cuánto tardaremos? 7 días exactamente recorriendo el universo hasta llegar a la Canaán celestial. ¿Y qué tenían en sus manos esos redimidos? ¿Qué tenían? Lo dice otro texto, lo que tenían. Fijaros lo que dice Apocalipsis 7, del 9 al 19. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y qué tenían en sus manos? Palmas. ¿Cómo tenían esas palmas? ¿Cómo creéis que tendremos esas palmas? ¿Así hacia abajo? ¿O cómo las tendremos? ¿Cómo estaremos con las palmas? Y cuando veamos esa multitud con palmas en sus manos, moviéndolas así, desde lejos, ¿qué nos parecerá? ¿Un tronco? ¿Y las hojas de qué? De una palmera. Así es que, ¿qué parecerá? Que todos los redimidos son palmeras. Palmeras que alaban a Dios por la salvación que les ha dado. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué todos llevan palmas en sus manos? Porque la imagen que viene del Antiguo Testamento se prosigue para que entendamos que lo que Dios quiere que seamos en este mundo son palmeras, es decir, un oasis en medio del desierto de este mundo.
¿Y qué produce un oasis en medio del desierto de este mundo? Da salvación a los que van por el desierto muriéndose de calor. Sabéis que en el desierto uno se muere de sed y de calor. Es interesante que después de salvarlos en las aguas amargas de Mará, Dios lleva a ese pueblo a otro desierto donde les hace una pregunta. ¿Sabéis cuál es la pregunta? La pregunta es, si una vez que te he salvado, ¿tú qué vas a hacer por los demás? Estás en un desierto. Te he salvado de morir de sed en las aguas amargas de Mará. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Te invito a que seas una palmera, les está diciendo Cristo. Todos los dirigentes una palmera. Y vosotros, el pueblo, 12 tribus, ¿qué vais a ser? Me gustaría que fuerais 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua que aporten aguas de vida y de salvación a los que vienen errantes por el desierto de este mundo y buscan sombra, buscan comida, buscan que alguien los cure de sus heridas, los libere de la muerte, les dé una esperanza. ¿Sabéis a quién se llevará Jesús al cielo? Solamente aquellos que hayan sido palmeras o fuentes de agua en el desierto de este mundo. Si yo he venido a la iglesia simplemente para sentarme en el banco, escuchar lo que dice el predicador y marcharme a mi casa y no me acuerdo más de Dios ni de la iglesia ni de nada hasta la siguiente vez que vaya a la iglesia, yo no soy una palmera. Yo estoy muriéndome de sed y estoy errante por este mundo y Satanás va a acabar conmigo, a menos que me encuentre con Jesús, a menos que descubra cómo Él me ha salvado, cómo Él ha dado todo lo que tenía para que yo no muera en las aguas amargas de este mundo, cómo Él ha bebido la copa que yo tenía que beber, que me acarrearían por adulterio la muerte, y finalmente solo me pide una cosa. Oye, sigues en el desierto, pero mira, todos juntos, los dirigentes y el pueblo, convertiros en un oasis donde los errantes, apaleados por Satanás, cuando lleguen, encuentren agua. ¿Qué encuentran en esta iglesia los que vienen? ¿Qué encuentran en ti los que vienen? ¿Qué encuentran tus compañeros en ti? ¿Qué encuentran vuestros amigos, otros miembros de iglesia, los dirigentes? ¿Qué encuentran? Encuentran un oasis. Encuentran que reflejamos a Cristo. Encuentran que vivimos con Cristo. Encuentran que realmente queremos dar de beber a los demás. ¿O solo encuentran calor, arena y aguas amargas? Termino. En el centro del campamento moraba Dios. Puso su tienda y plantó su tienda en el centro del campamento. Realmente en hebreo dice que Dios quiso morar en el corazón del campamento de Israel. Dios quiere morar en tu corazón. Dios quiere ser el centro de tu vida. ¿Y quién se puso alrededor? Pues se pusieron 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3 en cada dirección cardinal? ¿Por qué? Porque Dios quería que se anunciara a los 4 puntos cardinales su proyecto de salvación. Quería que todas las tribus, cada uno de ellos fuera un sacerdote viviente, una palmera, un oasis, que con Dios en el centro anunciaran el agua de vida y la salvación al mundo entero. ¿Y sabéis quién puso en la puerta de su casa? ¿Quiénes eran los porteros de su casa? Los porteros de su casa eran los sacerdotes. Aquí están los sacerdotes: Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estaban en la puerta recibiendo a las personas que entraban al oasis. ¿Y qué mensaje les daban? ¿Qué mensaje le daban a aquel que venía medio arrastrándose, muerto de sed, desesperado? ¿Qué mensaje le daban? ¿Sabéis el mensaje? El carácter está en el nombre de la persona.
El nombre es lo que soy, o es lo que Cristo ha hecho de mí. ¿Qué mensaje quería que los dirigentes, esos sacerdotes que tenían que ser un ejemplo para el pueblo, le dieran a aquellos que venían errantes por el desierto de este mundo? ¿Qué mensaje creéis que quería que le diera? El mensaje está en sus nombres. ¿Cómo se llamaban? Lo leemos en hebreo y no nos enteramos de lo que significa, pero cuando lo traducimos y ellos leían, ellos entendían lo que significaban esos nombres, entonces leemos lo siguiente. A ver si consigo que esto pase. Moisés, sacado de las aguas. Abiú, su padre es Dios. Aarón significa el maestro. Nadab, libre. Eleazar, Dios ha ayudado. Y ahora viene el más extraño de los tres, de los 6 que había delante de la puerta. Itamar, isla de palmeras. Y si yo hago una frase con todos ellos, ¿qué tendré? Dios te sacará de las aguas de la muerte. El maestro cuyo padre es Dios te hará libre. Igual que lo ha hecho con nosotros, Dios te ayudará y te guiará a un oasis con 12 fuentes y 70 palmeras. Este es el mensaje que Dios esperaba que su pueblo transmitiera en el desierto de este mundo a todos aquellos que andan errantes. La pregunta es, ¿este es el mensaje que yo transmito? ¿Yo puedo contar a los demás cuál es mi experiencia con Cristo? ¿Puedo contar a los demás cómo Cristo me ha salvado? ¿Puedo contar a los demás con mis actos, mis pensamientos y mis palabras, transmitirles la salvación de una manera auténtica, profunda? ¿Soy realmente una palmera o una fuente de agua para aquellos que están sedientos? ¿Saludo y abrazo a los que entran en esta iglesia? ¿Busco a las visitas o las visitas entran aquí y no encuentran agua por ningún sitio ni frutos por ningún lado y se van igual que han llegado? ¿Encuentran a Cristo en mí? ¿Encuentran una palmera que da sombra, que cura, que da alimento? ¿Encuentran agua de vida? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Sabéis? En Apocalipsis 7, del 15 al 17, y os dejo con este texto, dice: el que está sentado sobre el trono, aquel día, cuando estemos en el cielo, extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Ahora entendemos mejor por qué dice esto. Ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No sé cuántos queréis estar ahí, pero yo quiero estar ahí. Y Dios me está diciendo a través de todos los ejemplos que hemos visto esta noche, que Él solo se llevará ahí a sus palmeras, a sus fuentes de agua, a aquellos que hayan formado un oasis en medio del desierto de este mundo y hayan dado de beber a los sedientos, hayan visitado a aquellos que están enfermos, hayan ido a las cárceles, hayan ayudado con todo lo que tenían a los que les rodeaban. Que el Señor os ayude a cada uno a ser una palmera y una fuente de agua, para que un día el Cordero nos lleve a fuentes de agua de vida eterna que no terminarán nunca jamás. Que el Señor os bendiga.
escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar, sanando a los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Por favor, díganme si él volverá a cruzar. ¿A qué hora será? Necesito verle ya. Quiero mirar a ese Jesús. Sé que mi vida cambiará. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, mi vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre a mi clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Ahora ya no es igual, antes solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven. No me quiero apartar de su presencia nunca más, porque en él encuentro seguridad. Ahora él quiere cruzar por donde estás. A tu puerta tocará